Pues Dios nos tiene un mensaje muy poderoso, que es para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, llamado a cumplir el propósito para lo cual hemos sido llamados. Cuando somos llamados, Dios nos llama con un propósito. Por eso nuestra visión tiene que estar en Él, porque al fin y al cabo todo es de Él, para Él y por Él existe. Y el tema es, los creyentes somos hijos de luz. Y la luz, entiéndase bien claramente, la luz es visible en todo momento. Que esto es importante que lo empecemos a entender. El rayo de luz que irrumpe cualquier color por su intensidad en los fotones, en la constitución del rayo, es superior a cualquier longitud de onda que pueda existir. El rayo de luz. Por eso la Biblia dice rayo de luz llamado Jesús. Entonces, estamos hablando de una cosa física, pero que tiene un origen espiritual para una función dinámica y activa en el mundo terrenal. ¿Estamos entendiendo? Claro. Estoy hablando con gente entendida. Y esto es importante que lo entendamos. Y entonces, cuando desmenuzamos esta realidad, uno se pregunta, ¿por qué esto es así? Porque eso tiene un paralelismo para acentuación de nuestro propio conocimiento en él. Y es que ese rayo de luz tiene una función fotónica fuerte porque es puro e intensivo en intensidad de pureza e integridad. Fíjese que esta es la constitución cuando todo está unido para un propósito. Entonces ese propósito va directo al cumplimiento para lo cual ha sido hecho. Porque para lo cual ha sido hecho, ha sido destinado. Eso somos nosotros, pueblo. Por eso es importante entender la dinámica activa del significado de lo que vivimos y lo que somos. Cuando entendemos este propósito y esta constitución de ese rayo cuya intensidad y pureza ineludablemente es inquebrantable, entonces nosotros entendemos el Dios que le servimos. Por eso la constitución inquebrantable es la existencia real de un Dios vivo. Y ese Dios está con nosotros aquí. Ahora, nos preguntamos por qué esto es así. Y es que porque su constitución es la luz que alumbra al mundo. Por lo tanto, es necesario que tenga que ser así para el cumplimiento de un propósito que crea en nosotros una visión con un destino. Porque la iglesia tiene visión y destino con un propósito intrínseco hasta que sea levantada al cielo. Y levantada al cielo vivo, tiene un propósito también de eternidad para continuar la obra que empezó en nosotros aquí en la tierra. O sea que lo que comenzó lo terminará allá. Lo terminaremos allá, debo incluirme. Amén. Porque yo me voy también, señores. Amén. Denle un aplauso al Señor. Así que esa luz que nos alumbra a nosotros es una luz que nadie la puede apagar. Y nosotros la nutrimos con la nutrición espiritual, leyendo la palabra de Dios y haciendo esta palabra de Dios un estilo de vida para que esa luz se mantenga vigente. Amén. Bueno, dando esta introducción, vamos a entrar a la predicación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice claramente, porque si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Vamos a leerlo detenidamente, no quiero parafrasear. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y esta parte es importante. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Lo primero es que si afirmamos que tenemos la luz de Cristo en nuestra vida, tenemos que tener comunión los unos con los otros, porque esa luz nos obliga a verdaderamente cumplir un propósito de unificación. La iglesia tiene que estar unificada por todas sus partes. Lamentablemente vivimos en un mundo donde el enemigo se ha metido en las iglesias para dividirla en cantitos, ya sea por una X o Y razón. No nos interesa eso, lo importante es lo que nos unifica. Y entonces cuando miramos esto realmente tenemos que pensar si nuestra conducta es moral, si el pensamiento es correcto, si la palabra de Dios que viene a mi boca, que nace de mi corazón, es pura. O permito que mi corazón me engañe.
Que esto es importante. ¿Por qué? Porque las acciones de nosotros tienen que reflejar la luz admirable del poder de su presencia en nosotros. De no ser así, algo no está bien. Por lo tanto, tenemos que saber y pensar cómo nos mantenemos en luz siendo imperfectos, porque somos imperfectos. Pero ese primer reconocimiento de la imperfección humana nos hace buscar la luz para perfeccionarnos. O sea, si nosotros íntegramente sabemos que la naturaleza carnal puede tomar dominio en nosotros y el corazón puede ser engañoso, entonces buscamos depurar el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso muchos creyentes están en sitios equivocados y viviendo en sitios equivocados y en iglesias equivocadas porque Dios los está llamando al poder de su presencia, pero quieren mantenerse donde los entretienen. Y eso no es así. O sea, si la palabra no te redarguye ni te corrige, entonces esa palabra no sirve. Porque esa palabra no es para suavizar el pecado, no es para justificar tus malas acciones y pensamientos equivocados, sino para que corrija lo que tienes que corregir, porque la palabra está hecha para edificar, para unificar, para construir, para exhortar, para libertar, para sanar, para restaurar al caído de las trampas que ha vivido en las tinieblas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cambiamos 180 grados, porque nos hemos dado cuenta que nos hemos mantenido en la imperfección diciendo que somos cristianos. Así que cuando dice ese versículo, y la sangre nos limpia de todo pecado, nos está diciendo, o sea, yo pagué un precio, y se lo estaba diciendo el salmista desde antes, yo pagué un precio que me costó la sangre de mi hijo para que tú seas libre. ¿Has reconocido el valor realmente que tiene esa sangre derramada en la cruz del Calvario? ¿O solamente te acuerdas cuando tienes situaciones y problemas que clamas a Él? Y el resto del tiempo, como me va bien, me olvidé. No, no es así. El compromiso y el pacto es para siempre, hasta la eternidad. Así que la sangre de Jesús, escucha esto bien, esto es importante, es un presente activo de luz, de salvación y de vida eterna. Porque en estas tres cosas estriba el propósito de Él para nuestra vida. Fíjese, un presente activo de luz, para que puedas discernir lo que está pasando y te pongas, como yo siempre digo a ustedes, para tu número. De salvación, porque continúas en la eternidad y que puedas disfrutar de lo que yo preparé en las mansiones celestiales. Y todo es necesario para que se cumpla el plan perfecto de Dios en nuestra vida. Si nosotros no entendemos esto, entonces la pregunta que nos cabe es decir, ¿para qué yo estoy viviendo? ¿Para satisfacer la carne? ¿Para satisfacer el ego? ¿Para satisfacerme yo? ¿O para cumplir con el propósito del que me llamó? ¿Para cumplir con el propósito del que me creó? ¿Para cumplir con el propósito del que me da eternidad? ¿Para cumplir con el propósito del que me hace feliz? Porque nada en este mundo material te va a hacer feliz, pero Él sí. ¿Y sabes por qué? Porque hemos sido hechos para adorarle a Él. Se lo está diciendo el salmista de temprano. Pero hay que verlo en el contexto de la realidad. Ahora bien, ¿cuál es la nutrición para seguir nosotros en la luz? Es una pregunta importante. ¿Cuál es la nutrición? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Te lo explica claramente. Y empieza con, y este es el mensaje. Vamos a ver. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Fíjense qué específico es esto. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, mire la misericordia y la bondad de Dios infinita, el favor no merecido, si usted lo quiere entender así, de que Él habite en este cuerpo pecaminoso porque está en la carne, pero nosotros buscamos limpiarlo y nos mantenemos en comunión con Él. Y si nos mantenemos en comunión con Él, también tenemos comunión los unos con los otros. Y usted me dice, no, porque yo le hablo a todo el mundo. No es eso. Es que tú estás orando por tu hermano. Tú estás orando por la iglesia. Tú estás orando por tus pastores. Tú estás orando por los hijos de tus pastores. Por decir un ejemplo.
Porque nosotros oramos por todos ustedes y por los hijos de ustedes y los que no están aquí también. Porque lo hemos incluido en la oración. Algunos no me sé los nombres, pero los reclamo. Porque es lo que tenemos que hacer. Eso es andar en la luz. Aquí que en este mensaje, verdaderamente, que implica la cruz, es un espejo para nosotros mirarnos en tres cosas importantes, que son comparables con las cosas que hay en este mundo. La primera de ellas es la verdad. ¿Ando yo en la verdad o creo parcialmente la verdad que está en este mundo cuando sabemos que lo que hay en este mundo es mentira? ¿Tengo yo el discernimiento de espíritu para entender lo que es andar en la verdad, permanecer en la verdad, orar por la verdad y establecer la verdad y vivir por esa verdad? ¿O me dejo amedrentar por el mundo y doblo las rodillas ante los que tienen el podercito económico? Pueblo, despierta. Iglesia, despierta. El poder es de Cristo, no es de este gobierno, no es de los que mandan, no es de los que mandaron de allá arriba, de las familias famosas que rigen los destinos económicos de este mundo, no, es Dios. Y la iglesia tiene que poner a Dios por encima de todo eso, siempre, no algunas veces, siempre, iglesia, porque Él te respalda siempre. Segunda parte importante, tenemos que discernir lo correcto de lo incorrecto. Estamos viviendo un mundo engañoso. Hasta las partes científicas hacen hablar mentira ante una verdad científica que conocemos. Lamentablemente, en la naturaleza carnal le es más fácil creer la mentira que la verdad. Por eso tenemos que andar en obediencia para que el Espíritu nos redarguya a hablar la verdad y mantenernos por la verdad y sostenernos por la verdad y perseverar por la verdad. La iglesia tiene que despertar, hermano. Y nos acercamos a un próximo periodo cambiante de una futura contaminación. ¿Usted ha creído en eso? No, levántese y resplandezca el rostro de Dios en usted, para que no siga cayendo en la adversidad de la mentira. Ahora despertar, hermano. Tercer punto importante. Tenemos que discernir entre lo que es nuestra salvación y la muerte. Porque si no nos salvamos, tenemos muerte eterna. Entonces, ¿para qué hemos vivido sobre la faz de la tierra? ¿Cuál es el sentido y propósito de nosotros? Nuestro propósito es llegar a las mansiones eternas. No es quedarnos aquí. Nada. Dice la palabra que somos ciudadanos extranjeros, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para cumplir los propósitos de eternidad. Entonces, si eso es cierto y sabemos que lo es, nuestra mirada tiene que estar en el cielo, en las cosas que son eternas. Eso es importante que lo entendamos. Ahora bien, ¿cómo mantengo la nutrición almática para que se produzca en nosotros lo que tiene que ser correcto? La palabra de Dios continuamente. La palabra de Dios continuamente. Siempre insisto, nos alimentamos 3 veces al día y a veces hasta merendamos. ¿Me nutro yo con esa palabra de Dios 3 veces al día? Puede que no pueda hacer tres detenidas para poder entrar en la palabra de Dios, pero entonces almáticamente usted se prepara para leer más de Dios en la mañana y por la noche, y en todo el día tararea salmos de alabanza a su gloria, y usted reciba cada vez más revelación de lo que tiene Dios para su vida. Que esto es muy importante. Y usted lo va a saber porque las obras que usted hace glorifican a Cristo y no a nosotros. Cuando las obras que usted hace glorifican a Cristo, usted está en el camino para lo cual ha sido llamado. Por lo tanto, es continuamente un activo presente el poder de la sangre de Cristo en nuestra vida. No solamente nos da bendiciones, sino nos protege contra toda adversidad. Y es algo que continuamente lo tenemos que hacer, creer y vivir para que sea parte de vida en nosotros. Mateo 5:16 nos habla claramente de todo esto. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Las buenas obras glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y por qué viene esto a nosotros? Esto viene por una fe apropiada. Y esto es bien importante, iglesia. Estamos en tiempos donde las iglesias no están enseñando la fe correcta. La fe correcta tiene que estar cimentada en la cruz. Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros.
es más nadie. No es hombre, no es apóstol. En la fe tiene que estar cimentada en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Si lo sacan de ahí, échalo al zafacón. Porque la espina dorsal de nuestra salvación radica en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No es otra cosa. Por lo tanto, nuestra relación tiene que ser de intimidad continua con Dios. Necesariamente. Y si estamos en intimidad continua con Dios, lo que hacemos está aprobado por Él. Si no está aprobado por Él, ¿sabes qué? Decidió el hombre. Ahí Dios no está. Aunque usted me diga que es creyente, Dios no está. Es fuerte, yo lo sé, pero así que tiene que ser. La gloria y la honra es para el que vive. Así que la fe apropiada en la cruz va a hacer que tengamos un alimento espiritual que nos da entendimiento de lo que realmente tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Y fíjese que cuando damos el valor de este entendimiento es porque hemos reconocido el valor de la sangre de Cristo. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, Gabriela, míralo ahí. Y cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a dejarlo un ratito ahí. Vamos a hablar de esto. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, fíjese hasta ahí, se ofreció a sí mismo. O sea, que el Espíritu Santo le dijo a Cristo, por orden del Padre, oye, yo necesito que tú mueras en la cruz del Calvario, te mantengas limpio los 33 años que vas a estar, porque al final los últimos 3 años fue que Él se desarrolló, pero te tienes que mantener limpio hasta el final. Y no solamente te mantienes limpio, sino que yo te voy a llevar a la cruz del Calvario y voy a hacer un depósito de toda la maldad en la cruz. Y allí tú vas a vencer todos los pecados, incluyendo la muerte. ¿Cómo? Y Él empezó a recibir ese mensaje en Getsemaní y le pidió 3 veces a sus discípulos que oraran por Él. ¿Y dónde estaban los discípulos? Durmiendo. Iglesia, también tú estás durmiendo a veces. Tienes que despertar esa realidad. Porque te están durmiendo el mundo de las tinieblas allá afuera. Con el miedo. Te tienen dormido. Es hora de despertar. La iglesia tiene que despertar. Ante las estrategias de la oscuridad y de las tinieblas, tú tienes un Dios vivo que va por encima, que es el rayo de luz llamado Jesús. Y tienes que descifrar eso por un discernimiento de espíritu para que no caigas más en la mentira. Porque esto va a seguir arreciando, hermano. Esto no se acabó ahí. Así que cuando entendemos cuánto más vale la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirva a Dios vivo. ¿Cuáles son las obras muertas? La carne. La carne tiene que morir ante el Espíritu. Y olvidarse de las emociones negativas, de las experiencias negativas, del dolor de lo que te hicieron. Entregarlo. No hay nadie en este mundo que le hayan hecho injusticia. A todos nos han hecho injusticia. También a Cristo. Por eso Él murió en la cruz. Y Él fue más limpio que todos y cada uno de nosotros. Al extremo tal que le dijo, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Tú le dices eso en la vida al Señor? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que tengas que sacrificar para decirle, Señor, se haga tu voluntad, aunque vaya contra lo que yo pueda pensar? Someto la carne al Espíritu. Someto la carne al Espíritu. Dáselo grande para el Señor. Cuando andamos en esa dimensión, entonces nuestro entendimiento es alumbrado con un discernimiento sobrenatural, porque la autoridad y el poder de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable está contigo para cumplir tu propósito, que es el propósito de Él en tu vida. Cuando andamos en esa claridad espiritual, no le tenemos miedo a nadie. A nadie. Y llamamos las cosas por su nombre, sin miedo. Con respeto, pero sin miedo. Amén.
Dice, ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Coma. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios lo hace por el poder de la sangre. Pero nosotros tenemos que valorizar lo que significa esa sangre para que todo complejo de culpa, de dolencias del pasado, de las cosas que yo tuve que pasar, sean quitadas. Cuando tú le entregas a eso, esas emociones nefastas que te hacen llorar, que te hacen sentir incómodo, que te dan dolencia al corazón, entonces cicatrizan. Y cuando te recuerdas otra vez de esa emoción que ya fue redimida, tú te acuerdas de un pasado para ayudar a otro. Porque tu experiencia es una bendición para aquel que no conoce la verdad. Ese es el Dios vivo que tú y yo le servimos. ¿Me está entendiendo? Por eso lo hace Dios. Lo hace Dios. Yo he pasado en mi vida 500,000 cosas y las que me faltan ni las sé. Pero todas me sirven para ayudar a un pueblo. Porque no conocía esta verdad ni tampoco nadie me la explicó. La tuve que vivir y a cantazo limpio aprender. No debería ser así, pero hay gente que somos cabezones y nos tocó así. No sea cabezón. No caiga en eso. Amén. O sea que la sangre es lo más grande, la sangre de Cristo es lo más grande y poderoso que existe sobre la faz de la tierra. La sangre derramada por el sacrificio, escúcheme bien, de animales en el Antiguo Testamento, de toros, machos, cabríos, nunca fue jamás suficiente para expiar el pecado. Entonces Jesús, en su misericordia por una humanidad caída, decide enviar el segundo Adán, que es Jesús. Y Jesús entonces hizo lo perfecto para que nosotros pudiéramos emular ese estilo de vida y llevar la perfección. Siempre nos equivocamos, pero siempre nos arrepentimos y Él va creando en nosotros un carácter cada día más perfecto. ¿Que terminará en la eternidad? Sí, terminará allá arriba, claro que sí. Pero tiene que comenzar aquí por lo que tú decidiste hacer. Mirando esa cruz, venceremos todo obstáculo. La única manera es esa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que se recibió la orden para que Jesús muriera, hizo que Él, estando limpio, puro y sin mancha, pudiera adquirir una posición suprema para que pudiera Él perdonar nuestros pecados y redimirnos de toda obra de maldad. Cuando entendemos esa posición, entendemos que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y esto es importante porque la posición adquirida como creyente es una posición de cristianos arrepentidos para ver el admirable poder de su presencia en nuestra vida todos los días. Pero tenemos que cultivar esa relación. Si esa relación no se cultiva, no la vamos a obtener. O sea que está en el poder decisional de nosotros la transformación que Él quiere darnos. De otra manera, no va a ocurrir porque Él no le tuerce el brazo a nadie. Y déjame decirte, Él seguirá siendo Dios, tú hagas lo que decidas mal o bien hacer. Él nunca deja de ser Dios. Así que nos conviene a nosotros doblegarnos ante Él y ser sumisos, y mansos y humildes de corazón. Como decía Jesús a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y debemos estar incluidos ahí. Amén. Así que Juan 10, 17 al 18 nos da una visión de una posición de autoridad y de poder. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y esto es importante que lo entendamos, porque hay una supremacía ordenada de antemano para cumplir un propósito. Y ese propósito estaba en favor de cada uno de nosotros para que pudiéramos tomar esa autoridad en la vida terrenal. Porque de otra manera el hombre no podía vencer las tinieblas que operaban en la tierra. Y volvería a caer como cayeron en la Torre de Babel, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el hombre entiende esa supremacía es cuando ha entendido qué fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Por eso me ama. Y está hablando de que el Padre le ama, es Jesús. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, que Él no tenía necesidad de hacerlo,
pero lo hizo en obediencia al Padre en favor de una humanidad caída en pecados, delitos, enfermedades y transgresiones, que éramos nosotros. Lo hizo. Y sigue el 18 diciendo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea que Él decidió hacer el mandato de Jesús poniendo su vida por nosotros. Eso tiene un significado profundo, porque la sangre que se derramó allí en la cruz del Calvario no solamente está viva ahora en la actualidad de poder y autoridad, sino que te sella con un propósito y destino que tienes tú que vivir en tu vida desde que le conociste a Él hasta la eternidad. Sí, porque si no le conoces a Él no sabes el destino y propósito de tu vida, pero cuando le conoces a Él ya tu vida cambia. Por eso es que la conversión son 180 grados. O sea, tú caminabas para acá y Él te dice que es para acá. Y cambiaste. Amén. Y dice, tengo poder para ponerla. O sea, para decidir poner la vida mía, mi cuerpo entero completo. Porque Jesús era hombre, pero también era Dios. No se equivoca de esa versión. Y tengo poder para volverla a tomar. O sea, como le dijo el ladrón en la cruz del Calvario. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? ¿Y qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, yo vengo con un propósito de salvación a una humanidad. Y el consejo que tú me des mal, yo no lo voy a coger porque es lo que dice mi Padre. Yo estoy escuchando a mi Padre en lo que me dice el mundo que tengo que hacer, en lo que me dice la gente que tengo que hacer que no son cristianos. O yo estoy haciendo lo que me dice mi Padre. Que tenga oído y espíritu que entienda lo que el Espíritu Santo le está diciendo, hermano. Porque el mundo te va a dar unos consejos equivocados. Quizás puede ser tu jefe, puede ser, qué sé yo, no sé quién sea. Pero el Dios tuyo, que es supremo, más que todo, te dice lo mismo. Tenemos que preguntarnos, hermano. Tenemos que preguntarnos. Porque si tú estás en una posición de supremacía, y de hecho cada creyente lo está, esa posición de supremacía se puede empañar por cualquier disparate que tú hagas. Sobre todo si no lo consultas con el que tiene todo el poder, que es Dios. Si no lo consultas, 99.99% va a estar equivocado, por no decirte 100. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde estamos parados? ¿Para qué hemos venido a vivir a la vida? ¿Me está entendiendo, pueblo? Esto es bien claro. Y sigue diciendo, y tengo poder para volverla a tomar. O sea que él se podía arrepentir de lo que iba a hacer, pero la obediencia lo obligó a someterse a la voluntad del Padre. Y fíjate que al final te dice, este mandamiento, o sea, esta orden recibí de mi Padre. Y si Él se pudo someter hasta la muerte y muerte de cruz y derramar su sangre sin quejarse, a veces nosotros por tontería nos quejamos. ¿Se están dando cuenta? Porque no hemos valorizado el valor verdaderamente de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso cuando vienen con muchos problemas, yo le digo, hay que mirar la cruz. Y esto es importante. Cuando hay muchas situaciones, tú le preguntas, ¿cuántas veces al día tú oras? ¿Cuántas veces tú abres la Biblia durante el día? ¿Cuántas veces tú alabas al Señor durante el día? Ay, a mí no me da tiempo. Así es la gente, hermano. Y viene a consejería y tú dices, ¿cómo es esto? Pero es así. Y ahí tú te das cuenta que la invasión de la oscuridad ha dominado el intelecto y la voluntad de la persona que dice ser creyente. Alaba. Por esto es importante que nosotros entendamos que esto, nadie me la quita. Fíjense que cuán grande es este concepto, nadie me la quita, sino que yo la pongo. En la forma de pensar nosotros, tenemos una voluntad rendida a Dios y usted le dice, Señor, no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y usted la ora todas las noches, pero la realidad es que cuando tiene que tomar las decisiones se le olvida esa oración. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasa?
porque no ha entronizado en el consciente suyo la realidad existencial de una sangre viva. No ha realizado el concepto de una naturaleza redimida para salvación y vida eterna. No ha internalizado que el mundo que está allá afuera es tiniebla y hay gente dentro de tu familia que dice ser creyente que están en tiniebla. Por lo tanto, tu consulta es a Dios. No es a más nadie. Que puedes confirmar con tus pastores, magnífico, para eso estamos. Pero es con Dios. Porque Él es el que tiene el poder para vencer todo obstáculo en tu vida. Por lo tanto, nuestra relación tiene que estar cimentada en algo fijo, presente, activo, de poder y autoridad, que se llama la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. ¿Sabe que esa sangre, la constitución almática de esa sangre no la tiene nadie? No la puedes clasificar. ¿Sabes por qué? Para que entienda que del plano espiritual descendió del cielo el verbo hecho carne. Para libertar a los cautivos. Para libertarnos a cada uno de nosotros. Ese es Dios. Ese es el Dios que le servimos. Y esto es importante que le voy a explicar, porque hay un disparate y yo cada vez que veo un disparate se lo aclaro a usted por si acaso usted lo oyó. Esto es importante que lo entendamos. Jesús nunca murió en la cruz espiritualmente. Simplemente murió físicamente. Físicamente. Por lo tanto, siempre se mantuvo limpio, puro y sin mancha. Lo que quiere decir que fue y sigue siendo un sacrificio perfecto. Manténgalo en su mente, siempre. Sacrificio perfecto. El que murió fue el hombre carnal, similar al cuerpo de nosotros, pero el Espíritu de Dios que vivía en él sigue viviendo y está presente. Por eso dice, es necesario, le dijo a sus discípulos, que yo vaya para que envíe otro espíritu a ustedes, que es el Espíritu Santo que tenemos nosotros. ¿Vio? Esto es importante. Así que, ¿cuál es el resultado de él haber hecho eso? Con un sacrificio perfecto, Dios acepta el pago íntegro por todo el pecado. Esto es importante. Al aceptar el pago íntegro del pecado, quiere decir que el pecado tuyo del pasado fue perdonado. El pecado tuyo del presente fue perdonado. ¿Sabes qué? Y el del futuro también. Todos están perdonados. Todos están perdonados porque creíste en Jesús y en la cruz del Calvario. Déselo al Señor y la gloria es para Él. Y esto es importante cuando entendemos la profundidad de esta palabra y usted dice, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿De qué nos está hablando exactamente aquí? Esto habla de todo aquello que no es la fe puesta en la cruz del Calvario y lo que es la sangre de Cristo. Cuando no entendemos esto, le damos importancia a las cosas que no merecen la importancia que le damos a veces. Cuando entendemos esto, entonces vemos la bondad de Dios por encima de todo esto, porque vemos que hay un nuevo pacto para limpiarnos y mantenernos firmes en nosotros. En Cristo. Esa firmeza en Cristo hace que tú puedas entender lo que tú has recibido para tu vida, lo anheles y lo valores y lo protejas y lo mantengas vivo. Porque en ese pacto nuevo que hizo Jesús para nosotros como creyentes está la salvación y la vida eterna. Y si Dios no comparte su gloria con nadie, porque es de Él y para Él y por Él se sostiene todo, tú tampoco compartas la gloria de Cristo para tu vida con nadie. Y me explico, no es que no lleves el Evangelio, es que por encima de lo que Cristo te dijo, nadie oponga tu palabra encima. Ni las cosas materiales de este mundo, ni las cosas que se ven bonitas pueden estar por encima de lo que Cristo dijo. Y esto es importante, iglesia, porque la iglesia está fallando grandemente en eso. Cuando la iglesia pone los valores correctos, cimentados en la voluntad suya a Dios como hizo el Hijo,
nosotros entonces empezamos a ver lo que no veíamos, a entender lo que no entendíamos y a poder actuar en lo que no sabíamos. Porque es Él en nosotros y como siempre le digo, todo es por Él, para Él y de Él. Porque mira, esto viene acá, sube allá y se queda allá de vuelta a la eternidad. Cuando entendemos esa dinámica, no tenemos problema en obedecerle. No tenemos cuestionamiento del qué dirán. No tenemos cuestionamiento, pero es que yo tengo la nevera vacía, ¿qué voy a hacer ahora? Pero es que no tengo dinero en el banco, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y tú crees que Él no lo sabe? Estás equivocado, Él lo sabe todo. Pero esa circunstancia que vive puede ser por consecuencias de haber hecho malas decisiones o puede ser porque tiene un propósito de glorificarse. No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Lo importante es que tú te comuniques con Él para que tú sepas por qué estás pasando por lo que estás pasando. Y no cometas el error de pensar y decidir en el intelecto. Esto es lo importante. Porque hay que estar claro en lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. De otra manera no vamos a tener éxito en lo que tenemos que hacer. Hebreos 9:15. 9:15. Yo creo que 9:15. Sí, 9:15. Hebreos 9:15. Vamos a ver un punto importante aquí que trata de la bondad de Dios. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjese que nos está hablando que Jesús es el mediador. O sea, la palabra dice, nadie llega al Padre sino es a través de su Hijo. O sea, que a veces vienen, no, porque el niñito de Jesús, todas esas cositas por ahí. Ya, mire hermano, bote esa basura. Perdona que se lo diga tan sinceramente. Tenemos que cambiar ya el vocabulario y despertar. Es en el nombre de Jesús, porque el único intermediario entre Dios y el hombre se llama Jesús. No hay más nadie. Nadie más pagó ese precio. Dele el aplauso al Señor porque la gloria es para la honra, es para Él. ¿Por qué? Porque Él pagó a precio de muerte para la remisión de nuestros pecados, delitos y transgresiones. Nuestras emociones negativas fueron todas quitadas para recibir la promesa de la herencia eterna. Y esto es importante porque, volvemos a recalcar, nuestra vida tiene que vivir tras un propósito eterno. No circunstancial de cosas pasajeras, sino de cosas eternas. Cuando miramos las cosas eternas, entonces no importa lo que suceda, nada nos quita el sueño. Cuando usted sabe el propósito para el cual usted ha sido llamado y usted ve que esto se pone de mal en peor y sigue de mal en peor, entonces mire, usted puede erguir su cabeza porque pronto no está redención. Alaba. Y no hay miedo. Miedo que lo tenga el diablo si está derrotado. ¿Qué pasa? Estará suelto en el mundo haciendo cosas, pero está derrotado, porque su destino final está próximo a llegar. Y la iglesia será levantada. Y déselo al Señor, porque esto tenemos que tenerlo meridianamente claro, hermano. Nosotros tenemos que ver, importante, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 9. Nos recuerda del andar en luz, porque esto es importante. Es que es importante porque si usted sabe que allá afuera está la oscuridad y usted es la luz, mire este ejemplo campestril para que lo pueda entender. A la fruta más linda es la que usted le tira piedra, ¿verdad? Al mango más lindo que está allá arriba, ese es el que lo voy a tirar porque ese es el que quiero, ¿verdad? ¿Usted no le pasaba eso en el campo? Todo el mundo le tira la fruta más linda. Usted es la luz. Al ser la luz es la fruta más bella, porque su luz resplandece el rostro allá afuera de la gente que están en tinieblas. Algunos se molestan porque la presencia de Cristo en usted le molesta a ellos. Otros dicen, wow, este ha dado un cambio tremendo, ¿qué es esto? Pero no sabemos cómo va a reaccionar. Pero lo cierto al cabo es que usted es el que lleva la luz, porque es Cristo en usted. Y mire este versículo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea que nosotros somos bendecidos porque, y se lo dijo el salmista,
le hemos creído sin haberle visto. Y por lo tanto, en la bienaventuranza, Él dice claramente, bienaventurado aquel que no me vio y creyó. ¿Por qué? Porque de ellos será el reino de Dios. Alaba. Eso somos nosotros, hermano. Somos nosotros. Y eso es para nosotros. Y tenemos que agarrarnos. Mira el versículo 9, cómo te sigue diciendo. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Que nos vamos vivos para el cielo, porque somos la iglesia neotestamentaria, que nos vamos vivos al cielo. La iglesia neotestamentaria nació en 1948, cuando Israel en un solo día se convirtió en una nación. Entonces, Dios decidió levantar a los gentiles, somos nosotros. Y somos nosotros, los que hemos creído, los que nos vamos vivos al cielo en el arrebatamiento. Y es el cuarto arrebatamiento. O sea, esto no es nada nuevo. Está pasando, pero tú estás preparado para recibirlo. Tú vives para recibirlo. Tú lo crees para recibirlo. Pues entonces lo vas a obtener. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Fíjense que esto está extraordinariamente claro. Y a mí me gusta porque la palabra se explica ella misma con la palabra. Y este versículo 9 nos da la seguridad de 4 principios importantísimos que debemos perseverar en nuestra mente. El primero de ellos es la fidelidad a su palabra. ¿Por qué? Porque la fidelidad de su palabra es la propia naturaleza de un Cristo vivo que tú y yo le servimos. Esa naturaleza de la fidelidad, que también se lo cantaron aquí ahorita en adoración, nos hace entender que Él es siempre fiel. Y esa es nuestra firmeza de credibilidad en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier circunstancia. No importa lo que te tocó vivir, no importa lo que viviste, Él es fiel y verdadero. ¿Sabes qué? Y no retorna tras vacía su palabra nunca. Y siempre prosperará para lo que ha sido enviada. Entonces, tienes todas las herramientas, tienes la autoridad, tienes el poder, estás sellado por su gracia y misericordia. ¿Qué nos impide ser bendecidos? Coquetear con las cosas del mundo, mandar al zafacón. Nunca vuelva a meter la mano en la basura que botó el zafacón. Amén. Punto número 2 importante aquí. Perdonar. Perdonar y arrepentirnos del pecado. Porque es la esencia del reconocimiento de un valor intrínseco en la cruz del Calvario. Si ese valor lo reconocemos, hermano, nosotros nos arrepentimos del pecado y perdonamos a quien nos haya hecho daño, porque Él nos perdonó a nosotros primero. Cuando nosotros entendemos esa realidad, no tenemos problema en entender que lo que opera en la gente que te hicieron daño o que te quieren hacer daño en la actualidad es el espíritu que opera en ellos. Eso te permite perdonarlo fácil. Porque es un conocimiento de una verdad absoluta, que es real. Que es real. Punto número 3, bien importante, es la redención de todo pecado. Mucha gente viene a Cristo, pero arrastra la acción pecaminosa del pasado. Y cuando se lo sacan a la luz pública, se sienten que volvieron a estar pecando, le callan la boca para que no hable de Cristo, porque se siente sucio todavía. ¿Sabes qué? La bondad de Dios es tan misericordiosa que te limpia el complejo de culpa de tu pasado, presente, pasado y futuro, para que puedas ponerte en la posición admirable de su presencia. Y cuando te arrepientes, oras y postulas donde verdaderamente se deciden las cortes celestiales lo que va a ocurrir en la tierra. Tú tienes ese poder. Tienes que ejercitarlo, tienes que creerlo y reconocerlo, que hubo una sangre que se pagó allí en la cruz del Calvario que te pone a ti en otro nivel. Amén. Dáselo al Señor, se lo va a dar, claro que sí. Cuarto punto importante que nos da esta sangre es la santificación, que es una posición de poder postular precisamente en pureza e integridad en tu oración para que las cosas ocurran, para desatar el poder de Dios y lo que era imposible se vuelva posible. Cuando algo es imposible y tú tienes el poder y la autoridad porque has guardado en obediencia a la palabra de Dios, funcionas en la santificación, eso te da una autoridad que el diablo tiene que huir.
Porque tú lo vas a declarar en el nombre que aquel que es nombre sobre todo nombre que lo adquirió a través de lo que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso dice la palabra, todas las rodillas se doblarán, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y tendrán que declarar que Jesucristo es el Señor. Ese es el Dios que le servimos, hermano. Romanos 8:26. Dice él claramente cómo nos ayuda. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Hermano, cuando pecamos, cuando no sabemos qué hacer. Somos débiles y frágiles porque estamos en una naturaleza carnal, pero se somete a la obediencia. Entonces ahí el Espíritu Santo te redarguye y dice, pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que no solamente intercede, sino te redarguye para que lo que es correcto sea corregido. Y lo que es incorrecto sea corregido. Y te refuerza en lo que es correcto para que tú vayas seguro en las decisiones que tienes que tomar. Yo no veo, iglesia, por qué esto es tan difícil. Porque yo cuando le conocí a él, yo vi el mundo que nunca había visto. Y solté todo por él. Por eso yo le hablo con toda naturalidad, con toda honestidad y transparencia. Cancelé el mundo desde ese momento hasta el actual y seguirá hasta la eternidad. Por eso usted ve que la pastora cuando se dice algo, cancelado en el nombre de Jesús, para no abrir ni una brecha así. Y aún así tenemos guerra. Imagínese si usted abre brecha. ¿A dónde iremos a parar? Amén. Fíjate que nos dice aquí en Romanos 8:26 que nos perfecciona en la oración que pedimos. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu, que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo entiende, no es el ojo de la porquería de los Illuminati. Nada que ver. Ellos usan ese eslogan porque se han copiado de la Biblia. Porque antes que ellos estaba la Biblia. Pero él que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. ¿Me está entendiendo? Intercede para que nuestras oraciones sean perfeccionadas. Porque a veces pedimos y pedimos equivocados. Y Él nos perfecciona. Porque lo que pedimos nos puede llevar a perdición. Y entonces nos corrige. ¿Para qué? Para que caminemos conforme a su voluntad y todo lo que hagamos sea prosperado correctamente. Y no haya sombra de variación alguna. Porque Él es el Padre de las luces, el cual no tiene sombra, ni mudanza, ni variación alguna. Y ni equivocación. Por eso es importante que el Espíritu Santo, que ora con gemidos indecibles en favor de nosotros, lo reconozcamos, lo valoricemos y lo escuchemos todos los días de nuestra vida. Todos los días. No es a veces, todos los días. Y a Él le interesa todo, todo. Como una vez me dijo, ¿sabes tú cuántos cabellos se te cayeron ayer? ¡Wow! Imposible. Pero yo sí sé. O sea, me dice, no quieras ser sabiondo, no te quieras saber las cosas, soy yo. Y me ministró muchas veces de manera diferente, esa es una de ellas. El levantamiento del primer cadáver, yo le he contado a ustedes lo que pasé, en Niágara en bicicleta. Y él me enseñó que no es en mi poder ni mi autoridad, es en su poder, en su fuerza y su autoridad. Cuando entendemos esto, no tenemos problema en someternos a la voluntad de Dios. Si nosotros mantenemos estos parámetros claros en nuestra vida, vamos a estar bien claros siempre en lo que tenemos que hacer. Fíjese que Efesios 3:20. Efesios 3:20 certifica un propósito para que seamos luz por Él y para Él y de Él. Mira esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira esto. Él es poderoso para hacerlo todo, lo sabemos. Pero Él requiere algo que nosotros entendamos.
según el poder que actúa en nosotros. O sea, en la medida que tú deposites la fe en Él, en la medida que tú te relaciones con Él, en la medida que tú muevas con tu boca lo que tú crees en tu corazón correctamente, entonces el poder será cada vez mayor. Amén. Y eso es para todo creyente. Por eso a veces nosotros queremos que ocurran las cosas y no ocurren, pero es que tú necesitas cambiar dentro de ti. Tienes que trabajar contigo. Tienes que entender el propósito para el cual has sido llamado. ¿No entiendes? ¿Por qué yo hice 4 especialidades dentro de la medicina? ¿Sabes por qué? Porque no lo conocía a él. Sí, no me avergüenzo de decirlo. Que ahora él lo use para su gloria, está bien, pero no era necesario. ¿Sabe cuántos millones de vidas yo me hubiera ganado para Cristo si yo le hubiera hecho caso a los 19 años que me llamó? Yo vivo toda mi vida con esa carga porque es una realidad, Él me la perdonó. Pero yo tengo que decírselo a usted para que no cometa el mismo error. Intelecto, carne, dinero, fama, fortuna, basura. Ahí está mi esposa. Pregúntele a ella. Mientras ese era mi Dios, yo estaba perdido en delito, pecado y transgresiones. Tenemos que darnos cuenta. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo y hacer su voluntad en estilo de vida y cambiar nuestra vida como tiene que ser si queremos eternidad. Ese versículo, apréndaselo de memoria. Aquel que es poderoso, acuérdese, para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y pensamos o entendamos, según el poder que actúe ¿dónde? En nosotros. ¿Quiénes son los bendecidos por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nosotros. ¿Quiénes son bendecidos por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nuestros hijos. Pero es por nosotros. No es por más nadie. No es por el vecino. No es por el pastor. No es por el amigo. No es por mi tío. Es por lo que tú decides. Apocalipsis 1, 5 al 6. Dice, y de Cristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjese que adquirió un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Le llamó testigo fiel. ¿Por qué le llamó testigo fiel? Porque desde el principio su fidelidad en obediencia nunca falló. Y es el primogénito entre los muertos porque es el primero que va a resucitar de la muerte a la vida. Y dio testimonio de ese cuerpo glorificado cuando resucitó. Y el otro día estaba discutiendo con alguien que tenía problemas para entender esto. Y yo le dije, no solamente resucitó, sino que se le apareció en un cuerpo glorificado que atravesó las paredes. Porque hablábamos de la descomposición molecular. Atravesó las paredes. Pero ¿sabes qué? Esas mismas moléculas se unieron a través y se sentó a comer. Alaba. Ese es el Dios que yo le servimos. ¿Cómo es posible eso? Dios. Por eso yo le decía, por eso es el rayo de luz llamado Jesús. Y Dale al Seto me decía como eso. Y dice, seguro que sí. Pero es que tú lo tienes que entender. No lo puedes intelectualizar, lo tienes que creer en fe. Porque el único que puede hacer que estos procesos de moléculas insustanciales se vuelvan sustanciales o un rayo de luz por posiciones fotónicas se haya sido tan fuerte que irrumpa por encima de todo y se vea, es Él. Por eso vuelvo y digo, todo es de Él, para Él y por Él se suscite todo y por Él se sostiene el mundo entero. Y eso es tan difícil de verlo. No, pero si tienes el Espíritu Santo que te habla a tu vida, no tienes problema para creer esa verdad. Entonces, y únicamente entonces, podrás entrar en la nomenclatura profunda del mundo espiritual para que puedas llamar las cosas que no son como si fueran, para que sean hechas por el poder de Dios que son los cielos y la tierra. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Queremos ver milagros, señales y prodigios. Primero tienes que creer. Si lo quieres ver, tienes que creer. Porque el que cree, todo le es imposible. Todo, el imposible se vuelve posible. Me reitero en lo que le estoy hablando. Amén.
Fíjese que, siguiendo leyendo el relato de Apocalipsis 1, 5 al 6, dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea que nos dio una posición suprema a nosotros para que el mismo ejercicio de poder y autoridad que tenía Jesús en la tierra, también lo tengamos nosotros. Por eso la palabra dice que aún nosotros haríamos cosas mayores de las que Él hizo. No es que hagamos cosas, milagros más grandes que Él, no. Es que muchas más veces haremos más cosas porque vamos a vivir más décadas de tiempo de lo que Él vivió en la tierra. Pero fíjate que nos puso en una posición suprema. ¿Para qué? Para que como reyes y sacerdotes de Él en la tierra pudiéramos hacer las cosas que Él hizo y nosotros diéramos fe de esa verdad en cada acto de nuestra vida. Cuando yo le digo, ponga las manos sobre su hijo y declare la sanidad, obviamente debe ser el padre, los resultados se ven, hermano. Porque esto es cuestión de fe. Y ahorita le cantaron, si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Fíjese que tú le dirías a una montaña, muévete, muévete, y se echará al mar. ¿Habrá algo difícil para mover eso? Claro que sí, y el único que lo hace es Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios intercede con nosotros con gemido indecible y va al Padre para que perfeccionemos la oración y lo que estamos pidiendo se cumpla. Pero es que tienes que entender esto, vivirlo y creerlo para que ocurra. No lo puedes intelectualizar, porque el intelecto es contra la fe. Por eso yo digo, tienes que cortarte la cabeza. No es que te vayas a cortar la cabeza, pero es el intelecto. Cuando entendemos esto, realmente, entonces no intelectualizamos, yo lo creo en fe y lo recibo. Y sin duda lo verás. Y lo tienes que creer en tu corazón y lo divulga con tu boca para salvación. Así es todo en el Evangelio. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron, porque de ellos será el reino de los cielos. Vamos al 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, el que está, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que cuando nosotros nos cimentamos en esta verdad de Cristo, Él nos hace reyes y sacerdotes para Dios, Padre. Entonces, todo lo que hagamos, Él se va a glorificar para dar a reconocer que Él es Dios sobre toda existencia en la vida. No importa. Puede ser que no cree en Dios, puede ser un satanista, puede ser lo que tú quieras que me diga. Si oramos con fe, Dios hace el imposible posible y vienen al camino como vendrán nuestros hijos. Hermano, usted tiene que creerlo y declararlo con su boca y lo cree en su corazón y así va a ser. Pero tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Por esto es importante que nosotros perseveremos en la verdad absoluta de Dios. Y cuando usted ve esta realidad como un estilo de vida, usted se pregunta, ¿y qué no puedo vencer yo? Porque no es usted, es Dios en usted. ¿Qué no puede vencer usted? Si usted lee bien eso, mire el versículo 6 lo dice. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, te está diciendo, tú estás en un estatuto espiritual superior al mundo terrenal. Y lo que se postule acá arriba en la Corte Suprema del Cielo va a ocurrir en la tierra. Tú tienes la oportunidad de postular tus oraciones, las perfecciona Jesús para que descienda en autoridad y poder en la tierra. ¿De qué estamos hablando? O sea, la gente se preocupa, pero esto, aquello y lo otro, y cómo va a ser y qué va a hacer. Y ahora no sé qué voy a hacer. Y ahora, pero ven acá, es que tú te parece que no conoces a Dios. ¿Por qué no clamas a Él y Él te responderá? Cosas buenas y agradables. Dice Jeremías, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que yo tengo guardadas para ti. O sea, ¿por qué tú te encierras en el intelecto en lugar de abrirte a Dios Todopoderoso y confiar en Él?
La iglesia tiene que despertar, hermano. Y salir de la envoltura de oscuridad que el mundo te quiere imponer. La palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios no se vende. Óigalo bien lo que el Espíritu le está diciendo. No se vende. Iglesia, la palabra de Dios no se vende. El que tenga oído que escuche lo que el Espíritu le está diciendo. Señor me lleva a que hable eso, hermano. Dios no se equivoca. Mire, cuando vemos la autoridad y el poder de Dios, la luz que hay en nosotros nos permite perdonarnos los unos a nosotros. Aquellos que te hagan daño, aquellos que te perjudicaron, aquellos que te destruyeron tu vida, perdónalo. 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 Porque a ti se te fueron perdonados todos tus pecados. Pero ¿qué pasa cuando tú perdonas? Te sitúas en un situal espiritual de mayor autoridad. Y cuando estás en ese situal de mayor autoridad, entonces vas a ver las cosas como realmente son en el espíritu. No las cosas de este mundo, sino en el espíritu. Cuando tú tomas dominio del mundo espiritual, entonces empiezas a entender lo que no habías entendido. Empiezas a hablar lo que nunca habías hablado correctamente. Y empiezas a vivir una vida pura, casta y santa que honre a Dios. Entonces, y únicamente entonces, es que estás en autoridad de vencer todo obstáculo en el mundo. No habrá nada que tengas que enfrentar que no lo puedas vencer. Porque no es tú, es Él en tu vida. Haciendo la buena obra que Él te llamó de principio al final. Así que cuando vemos la luz de Jesús en nuestra vida, vivimos en autoridad y poder y venceremos todo obstáculo que nos toque vencer. Y esto es importante que nosotros lo tengamos bien claro, porque así como Él salvó la humanidad a través de Jesús, tú también podrás cumplir el mandato de salvación, no solamente para ti, sino para los tuyos también. Porque el testimonio habla más que 1000 palabras, hermano. Déselo al Señor, sí, Señor. Así que si ahora estamos en luz por lo que Jesús hizo por mí, no tenemos problemas para entender el mundo de oscuridad, porque cuando tenemos el discernimiento de espíritu, la luz de Cristo nos alumbra nuestra mente para entender la obra de maldad que está operando sobre este mundo. Y por lo tanto tenemos comunión los unos con los otros para demostrar que esa luz verdadera nos mantiene unificados como pueblo de Dios. Somos la luz de Cristo para el mundo que está en oscuridad. No lo olvide. Adoración puede ir pasando, por favor. Quiero orar y quiero entregar estas cosas que el Señor me dictó directamente. Y me dijo así, ponga mucha atención. Entregue todo lo que está estancado en su vida. Todo aquello que se ha trazado. Todo aquello que usted ha querido ver y no lo ha visto. Entréguelo a Jesús. Y Él hará. No es en su fuerza, no es en su autoridad, en su poder. Es en su fuerza, su autoridad y su poder. Recuérdelo. Si usted lo entrega, usted lo suelta, entonces Él trabaja. Mientras usted guarde ese nicho de dolor adentro, no va a ser libre. Y por lo tanto, Dios no puede trabajar con eso. Entréguelo, hermano. Es momento de entregarlo. Perdone a quien tenga que perdonar. Pero perdónelo verdaderamente de corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo perdonas de corazón no vuelves a llorar por lo mismo. Alaba. Te olvidaste y ya. Es un recuerdo del pasado, pero Dios lo limpió. Y bye bye piojito. Se acabó el problema. Amén. Esto es importante, hermano. Número 3. Llénese de esa autoridad y poder en Cristo para vencer. Llénese de ese rayo de luz llamado Jesús. Llénese de Él. Cuando usted se llena de Él, usted no vive la vida con miedo. Usted no vive la vida con indecisiones. Usted no vive la vida con el que dirán. Se olvidó del mundo. Me interesa lo que diga Cristo. Me olvido de lo demás. Bien importante que lo entendamos. Punto número 4 importante. Sienta la paz de Cristo. Cuando soltamos los problemas y los dejamos a Él, le entregamos las cargas a Él,
viene a residir sobre nosotros la paz. ¿Sabe por qué? Porque usted está liviano. La carga espiritual de ese pasado ya no lo va a hacer llorar. La carga espiritual de ese pasado ya no lo va a hacer sentir culpable. Porque usted fue libertado de esa culpabilidad. Dios perdonó todo, absolutamente todo nuestro pecado. Dice la palabra que los echó al fondo del mar y no se acordó. ¿Qué hace usted acordándose del pasado? Porque no ha sido libertado. Así que la exhortación es a enfrentar los problemas de frente y sin miedo. ¿Sabes por qué? Porque usted va a vencer con Cristo. Suéltelo, entrégueselo. Mientras más rápido se lo entregue, más rápido lo suelte, más rápido se resuelve. Alaba. Eso es así. Mientras más lo retenga de coraje y de angustia, de lamento, de dimes y diretes, más se prolonga la prueba. Pero se acorta cuando usted lo entrega. Así que Dios promete y cumple su palabra, porque esa es la batalla de nuestra fe. Por último, y no menos importante, dice, retoma lo que perdiste. No todo está perdido. Si Dios te hace la luz en tu vida, la justicia se va a hacer valer, porque perdonaste y confiaste que Él hará. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Amado y eterno Redentor, nos presentamos delante de ti, siervos fieles a ti, reconociendo que tu palabra que ha sido enviada para nosotros es una palabra que libera, que sana, que transforma, que restaura, que levanta al caído, que toda dolencia es sanada, todo corazón herido es cicatrizado. Y por lo tanto nos levantamos con unción y poder, con gozo, con un denuedo de tu verdad en nuestra vida como nunca antes. Porque hoy somos libertados, te entregamos todo lo que fuimos para ser renovados en ti, a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Porque aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque hemos reconocido que no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo, que operan sobre este mundo caído. Hoy nosotros hemos sido elevados a un plano superior, por lo cual miramos las cosas como tú las ves, escuchamos las cosas como tú las escuchas, pensamos las cosas como tú las piensas, hablamos las cosas como tú las hablas y sobre todo amamos con un corazón obediente de tu verdad. Hoy nos presentamos delante de ti como cristianos arrepentidos para ser renovados en tu espíritu y una visitación nueva de tu espíritu venga a nosotros como un torrente de agua que se disemina lavando y limpiando por el poder de la sangre de Cristo todo nuestro ser. Hemos declarado, creído que esta palabra prospera por la cual ha sido enviada y jamás nunca retornará tras vacía, porque ella prosperará con bendición suprema hasta la eternidad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. El Señor está llamando a una persona que tiene una situación que no ha podido vencer. No se atreve a pasar aquí, pero la persona sabe quién es. Levante las manos y dígale: Señor, aquí estoy, reconociendo mi debilidad. Ha sido difícil y cada vez que me acuerdo rompo en llanto, pero hoy se rompe esta obra de maldad en mi vida. Hoy yo reconozco que tal vez me equivoqué, pero mis pecados han sido limpiados, han sido quitados. Ya no hay más complejo de culpa en mi vida. Y hoy yo declaro y lo creo,
que recibo la unción que pudre al yugo, la unción que rompe las cadenas, la unción que liberta al cautivo, la unción que me pone en el lugar de autoridad y de poder, de gozo supremo con mi Creador, para disfrutar la vida abundante que Él puso sobre mi vida. Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Hoy se acaba mi problema, hoy se acaba mi dolencia emocional, hoy se acaba la ansiedad, hoy se acaba mi tristeza, hoy se acaba la angustia, hoy se acaba. Y recibo la unción de tu Espíritu en mi vida. Declárelo ahí, vamos a adorar. Cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Adore. Taikira Makata Suta En mi Haisa. vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento. Sí, Señor. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Vamos, cántalo. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Quédese adoración ahí. Aquí hay gente que necesita volver a pactar con Dios. Me iba a ir del altar y el Señor me dice, no, llevo a la confesión de pacto. Soy Kirinamakata Esatai. Este altar predica la palabra, hermano. Si Dios me dice que con las manos abajo y los pies para arriba, así lo hago. Si Él dice que usted necesita hacer un nuevo pacto con Él porque el Espíritu está en ausencia suya, quiere decir que usted necesita abrirle el corazón a Cristo. Así que yo lo voy a llevar y siga, sea honesto. Miren, no lo quieren ni pasar al altar. De pie ahí lo puede hacer. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo. Mas abro mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a mi vida a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que me ama. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido. Mantén mi nombre inscrito en el libro de la vida, o reinscríbelo en el libro de la vida, y dame la salvación. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo voy a orar por usted. Padre, yo corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba esta vida al reino de las tinieblas.
La corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, con 7 secuaces más, a todos y cada uno de ustedes, los ato, los reprendo y los echo fuera en el nombre de Jesús ahora. Al mismo abismo y sin retorno, en el nombre de Jesús. Y desato que la unción de Cristo viene a reposar con él, porque un nuevo capitán tomó lugar en su vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora sí, amén.